Estamos en un episodio más de Doc en el Mediagune y es un evento en el que estoy disfrutando muchísimo porque, patrocinado justamente por Mediatak, estamos exponiendo, ¿no? La divulgación del dato, de estas informaciones que parece ser que estaban relegadas en silos en el pasado y que hoy ya no. Doc nace con esas ganas de compartir, de abrir la información, y como decía Valentín García, que encantadísimo de volver a Que coincidir. ricasco, igualmente, Elvio. Estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo nace Doc? Nace con esa iniciativa de personas, ilusión. Sí, sí. Es un viaje que comienza en 2014, hace 10 años, ¿no? 10 años de evolución en un sector, porque todo esto nace de la patronal, ¿vale? Así dicho, pues bueno, puede sonar raro para la sociedad civil porque tenemos un concepto de patronal un poco alejado de lo que son los intereses sociales, Fíjate. y no era el caso, porque la patronal de Open Source siempre ha estado muy pegada a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y ha surgido de la propia sociedad en sí misma, ¿no? Ha sido una iniciativa social de personas que compartían objetivos y valores y que pensaron que esto era posible. Y bueno, pues llevamos 10 años haciendo esto, entonces pues Y está el realmente contexto, claro, bien. nace en un contexto en donde de poco interés a un contexto de alto interés, porque ha cambiado el mundo de una forma Sí, tan radical, sí, Valentín. sí, sí, sí. Ha cambiado el mundo tremendamente, tanto que como sociedad no somos conscientes. Y sociedad digo en su amplio significado. Sociedad somos las personas individuales, sociedad son las empresas. Creo que ninguna de las tres capas todavía somos lo suficientemente conscientes del nuevo mundo en el que vivimos, que es, ¿no? Una tecnodemocracia en la que se desarrolla una tecnosociedad, ¿no? Que está apoyada por un tecnogobierno. Entonces, la palabra tecno está en todo ahora y tenemos que asumir que el mundo ha cambiado. El hecho de que menciones, y tú viniendo justamente, ¿no? Dirigiendo en la parte de innovación con el gobierno vasco, asumiendo también Diputación de Diputación, Vizcaya, bueno, perdón, sí. perdón, Sí, tendemos sí, a la ciudadanía tendemos sí, a sí, sí, mezclar sí. datos, pero sí que es cierto que en esos niveles, si separamos en tres niveles, ese tecnogobierno, esa tecnoadministración todavía tiene mucho recorrido Sí, de las propias personas, al igual que la ciudadanía todavía tiene mucho recorrido, y eso, en medio de las empresas también. otro recorrido de Eso permeabilizar o asumir este cambio. eso es. Sí, sí. ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva? Con mucha intensidad y mucha ilusión y mucha responsabilidad, ¿no? Entonces es un equilibrio muy complejo para mí por lo menos, ¿no? O no es sencillo, ¿no? Y entonces esa parte, hay una parte que me pesa mucho, que es la parte de la responsabilidad. Es necesario que hagamos más, y con otra parte con mucha satisfacción, ¿no? Viendo que las personas, ¿no? Se implican, creen en esto, en este cambio que estamos viviendo, y están dando lo mejor que pueden para intentar acompañarlo. Bueno, pero es totalmente relevante lo que estás diciendo también, porque tu posición es la de aumentar el factor de innovación allá por donde estés, Sí, claro, constantemente. ¿Y cómo lo constantemente. estás haciendo? ¿Cómo te esfuerzas en este campo? ¿Estás dando conferencias, divulgando? O sea, ¿cuál es qué notas del feedback que estás, ¿no? Recibiendo? Joder, que empiezo a pensar que la gente empieza a comprender lo que es la innovación, ¿no? La gente en general, también las empresas, también los gobiernos, la sociedad en general, empieza a comprender qué es la innovación. La innovación es algo para mí no comprendido. Creo que cuando hablamos de innovación todavía falta mucho para saber de lo que estamos hablando. Creo que eso no ha calado, ¿no? Lo suficiente, pero en el último periodo, en el último año, todo esa moda ha empezado a diluirse un poco, que era una moda muy peligrosa. Todo el mundo pensaba que sabía lo que era la innovación, y creo que ahora ya la gente está empezando a comprender de verdad que no es simplemente algo de lo que hay que hablar y que no es un teatro ni una representación. Absolutamente, claro. Lo que pasa es que hay que entender a la ciudadanía, ¿no? Cuando se repite tanto una palabra se desgasta, y parece ser que hubo una época en la que pues todos buscábamos, ¿no? Permeabilizar, pero quizás pues esa repetición pues se ha desgastado, pero por otro lado el contexto
ha determinado que el peso vuelve a elevarse, porque hemos visto ya empresarios que han innovado mucho y que han entendido que hay mucho riesgo. Por ejemplo, la administración ha entendido ya y ha permeabilizado también, por un lado, divulgar la innovación, pero por otro lado, entender que el dominio es de puro fallo. Es decir, que aquí hay que hacer hasta que demos en la tecla, claramente. Sí. Esto de puro fallo, es de puro aprendizaje. Bueno, vamos a cambiar la palabra, porque como sociedad no sé si estamos como sociedad preparadas, ¿no?, para comprender que el fallo es un paso adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar de aprendizaje, ¿no? Se habló que estábamos en la sociedad de la información, se habló que estábamos en la sociedad del conocimiento, y ya hará unos 10 años el filósofo español José Antonio Marina puso sobre la mesa un concepto nuevo, ¿no?, 10-15, que era que en lo que estábamos era en la sociedad del aprendizaje. Absolutamente. La sociedad del aprendizaje, ¿no? Yo me quedo con eso. Absolutamente. Entonces, si a eso le unimos la innovación al aprendizaje, ¿no? ¿Qué unión tiene la innovación y el aprendizaje? Bueno, pues es uno muy sencillo, ¿no? La gente que sabe opina que un proyecto de innovación solo tiene dos finales posibles. Uno, innovación, o sea, éxito. La innovación sin éxito no es innovación. Y si ese no es el final, el otro único final posible es el aprendizaje. Bueno, pero ahí el éxito implica ya haber creado, materializado, cristalizado. Quizás todavía no signifique que hayas conquistado un nuevo terreno o una nueva posición en el mercado, sino que has logrado cristalizar algo muy difícil y existe. Y a partir de ahí ya se puede empezar a hablar de nuevas cosas, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Ves? Ay, me encanta. Eso es inventar. Tú Vale. has definido inventar. Bien. Innovar no es inventar, son dos cosas distintas. Pues dijéramos que si queremos unir, desde mi visión, que no tengo ni idea de lo que hablo, pero que me gusta hablar de las cosas. Me encanta debatir, Valentín. ¿no? La innovación es el siguiente paso al invento, ¿vale? Cuando tú inventas y ese invento lo pones en el mercado y es adoptado o comercializado con éxito, entonces sí es una innovación. Pero mientras no se produce ese paso de la adopción exitosa o la comercialización exitosa, ante lo que estamos es ante un invento, simplemente. Bueno, simplemente, claro. Cuidado, cuidado. Sí, claro, es verdad. Claro, sí, 100%. Claro, porque tú, o sea, hablando ya claro para la audiencia, o sea, tú pasas en un terreno de reflexión, ¿no? Estás en un terreno de reflexión con tu equipo. Llamas a otros equipos, intentas, ¿no?, precipitar una idea. Esa idea se precipita, se conceptualiza, se define, se crea una hipótesis. Esa hipótesis hay que validarla y a partir de ahí ¿qué llega? Llega pues ese protoproducto, que ni siquiera es un producto, es un protoproducto. Y luego ya vamos hacia el terreno de intentar conseguir qué hacemos con ello. Ahí seguimos en el camino de la innovación. Claro. El camino de la innovación es muy largo, ¿vale? Empieza efectivamente en una idea feliz. No, miento. Empieza en la curiosidad y en la observación. Totalmente. En la curiosidad y en la observación. Luego, si hay suerte, hay creatividad única o compartida haciendo multitudes inteligentes, inteligencias colectivas, ¿no? Esa diversidad, ¿no?, pluralidad, ¿no?, que nos permite acercarnos más a la idea feliz, ¿no?, y a la ebullición de la creatividad. Y cuando tenemos esa idea feliz, luego ya empezamos a conceptualizar, ¿no? Tal vez hemos generado un nuevo producto, bien sea físico o no, bien sea de hardware o, vamos a decir, o de software, o un nuevo proceso, o un nuevo mercado, y todavía luego nos falta esa parte consecutiva al invento, a la invención, que es conseguir que eso sea adoptado con éxito o que sea comercializado con éxito. Que bueno, ahí, y si no, no hay innovación. Claro, entonces el viaje de la innovación, como lo definió la NASA hace muchos años, es del TRL1 al TRL9. Eso es. Del 1 al 9. Eso. Si llegamos al punto 9 es que ya hemos logrado... Exacto. Si pudiéramos hacer este análisis de medición en TRLs, o sea, qué bien se entendería todo, ¿no? O sea, hacer como ese roadmap de TRL y divulgarlo de esa manera. Qué interesante. Bueno, tú y yo vamos a debatir en otro foro. Mucho, largo, en el ring. Largo y tendido. Pero hoy estamos en un foro, en un contexto en el que DOC, ¿no?, ese espacio que se crea hace años, en el que buscamos democratizar, divulgar lo que estamos haciendo.
¿Qué crees que reto tenemos ahora importante? ¿Cuál es el main, el protagonista en el que hay que poner foco? Uy, yo lo que creo es otra vez volviendo a los orígenes y al principio de las cosas, ¿no? Este es un evento que está pensado para el desarrollo socioeconómico de un territorio y eso nos lleva al desarrollo de las empresas y de los sectores productivos. DOC está pensado, dijéramos, para las empresas y sectores productivos, ¿no? Entonces, hay un tema que yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, Vale. que es que hoy en día todas las organizaciones, todas son organizaciones de tecnología. Y a mí me gusta ahí poner un ejemplo que creo que ayuda a comprender lo que está pasando, o a mí por lo menos me ayuda, ¿no? Hace 20 años le preguntaron al de UPS de qué era su empresa, dijo que era de paquetes. Hace 15 años le preguntaron de qué era su empresa, dijo que era de aviones. Hace 10 años le preguntaron de qué era su empresa, dijo que era de tecnología. Cuando hace 2 años Nissan Renault fichó a Luca Di Melo, que era el presidente CEO de SEAT Cupra, llegó allí al nuevo grupo, uno de los 3 más importantes del mundo de automoción, ¿no? Y bueno, él se personó allí con un nuevo plan estratégico, normal, para dejar su impronta, lo presentó, le puso un nombre chulo. El hombre entendía el marketing y la marca. Qué ¿no? importante también. Qué importante, para la innovación sobre todo, más Exacto. que para inventar, ¿verdad? Sí, señor. ¿no? Y entonces hubo una periodista que le preguntó, Luca, ¿qué es lo que deseas con este plan estratégico? Y él lo resumió así, quiero que Nissan Renault deje de ser un grupo de automoción y se convierta en un grupo de tecnología. No hay más que ver los coches hoy en día con sistema operativo, con funcionalidades que se descargan de una tienda virtual. Sí, que son básicamente ordenadores con ruedas, básicamente. Exacto. Y la última de todo esto nos viene de L'Oréal, del grupo L'Oréal, ¿no? Que da una de las mayores fortunas francesas, la mayor, ¿verdad? ¿No? Y entonces al presidente de L'Oréal le preguntaron hace 6 meses de qué era su empresa. Y entonces él contestó, mi empresa vende salud y belleza, pero es una empresa de tecnología. Resumiendo, todas las empresas, todas las organizaciones hoy en día son de tecnología. Y la organización que no lo comprenda así, pues tiene sus días contados, lamentablemente. Sí, y es un hecho. No, es un hecho. No hay, o sea, es irrefutable. Valentín, ahí acabas de dar un golpe de realidad, ¿no? En el que seguramente miles de empresas todavía estén reflexionando sobre incorporar Stripe y una tienda virtual para vender sus productos, abrirse una red social, pero todavía no están ni siquiera comprendiendo lo que va a hacer la IA por ellos, ¿no? Y hay una especie de totum revolutum ahora mismo, bastante amplificado con ruido. ¿Qué le diríamos a esas personas que están liderando esas empresas pequeñas, que necesitan una dosis de, oye, pues toca poner ganas en algo? O sea, toca correr. Toca correr porque vamos tarde. Y este mundo en el que vivimos ahora y lo que se espera para los próximos años es un mundo de correr. Y como pasaba en Alicia, ¿no? Del estupendísimo libro de Lewis Carroll, que era así escritor, pero también era matemático, que eso no se suele decir, ¿vale? Él era matemático, tenía una mente matemática, ¿no? Y entonces él, claro, escribe aquello de cuando Alicia va corriendo, ¿no? Y se da cuenta de que por mucho que corre siempre está en el mismo sitio, y entonces pregunta a la Reina Roja, y de cómo es posible, no paro de correr, siempre estoy en el mismo sitio, y entonces Alicia le dice, en mi país cuando corro llego a otros puntos, ¿no? Entonces la Reina Roja le dice, joder, un país lento el tuyo. Aquí en este país, cuando corres te quedas en el sitio. Menudo y si mensaje. quieres avanzar tienes que correr todavía más, ¿no? Entonces estamos en ese momento, las empresas que no hayan empezado tienen que correr mucho y no tienen que pensar que la IA les va a quitar el negocio y el trabajo. No va a ser la IA. Ahí vamos, Van a ser las personas que utilicen la IA mejor que ellas. Sí, total. ¿Vale? Absolutamente. Que quede claro. Bueno, ya veis, Valentín lo deja muy claro. De hecho, el Rabbit Hole de Alicia es un fractal de Mandelbrot, justamente, en el que ese fractal de Mandelbrot lo que viene a decirnos es, si tú
te haces, ¿no? A la idea de que hacia adentro hay que analizar, hay que estudiar, hay que pensar. Ese pensar y esa curiosidad te va a llevar a un fractal, o sea, es decir, a un infinito de curiosidad. Y solo con eso es matemática pura, va a ir solo. O sea, tú te haces las primeras 3 preguntas y a partir de ahí ya todo es exponencial. Entonces, lanzaríamos ese mensaje, ¿no? De Sí, claro. hacer preguntas cuanto antes. Haceos preguntas, ¿no? Haceos preguntas. Y recordad aquello de que los últimos estudios apuntan a que no son las cosas que no sabemos las que generan la mayor parte de los problemas, sino aquellas que pensamos que sabemos y no son. Entonces, dudemos de todo. Es momento de desaprender. Ya lo hemos oído muchas veces. Pues es el momento, hay que desaprender y empezar a construir con otras bases. Sí, porque hemos oído mucho. Hay que innovar, hay que desaprender, hay que desprogramarnos, hay que rehacer y hay que preguntarnos. Entonces sería, en este entorno que hemos dicho que no es de fallo, sino de aprendizaje, lanzamos ese mensaje, ¿no? Que todos empecéis a haceros preguntas, a abrir el conocimiento, porque Doc justamente viene con esa premisa de open data, open source, fuentes abiertas. Tú lo estás haciendo desde Diputación, representando a la Diputación Foral de Vizcaya, que hace no mucho era quizás un silo quizás más desconectado y sin crítica ninguna, todo lo contrario, es el mundo venimos heredando esta deuda técnica en la que todo el sistema, tanto institucional como privado y de la ciudadanía, se ha ido desconectando por lógicas que desconocemos, pero que ahora las estamos reconectando y acelerando. Sí. Necesitamos reconectar los poderes públicos con la sociedad, porque todo esto, ¿no? El flujo que yo entiendo para esto tiene que ser la sociedad en comunión con los poderes públicos de los que se ha dotado y utilizando los medios que ha puesto a su disposición. Esa tiene que ser la manera. Esto es neopolítica 100%, ¿eh? Yo lo visualizo como neopolítica. Claro, tú has dicho de la nueva política. Es que desde luego la política buena, y no podemos juzgar, la política del año pasado con los ojos de este año. Efectivamente. Hay que comprender que el siglo pasado teníamos otra cosa en la cabeza y otra mirada. Y hay que juzgarlo con otra mirada. Ahora es cuando sería imperdonable. Sí. Ahora es cuando. O sea que podemos decir que cerramos el siglo pasado el año pasado, básicamente. Pues, hace muy poco. Bueno, ya sabes, esto es como cuando cambia el año que estás a finales de enero diciendo Urte Berrión. Bye. Pues es un poco parecido, ¿no? Totalmente. Tener a Valentín en estas charlas es un auténtico placer porque tenemos personas clave, ¿no?, en las instituciones que están marcando la diferencia. Antes también hemos estado con Ana, ayer justamente de Tecnalia, que es una persona también con una misma visión, un apasionamiento, personas que se ilusionan por lo que están haciendo, porque yo te veo a ti, obviamente estamos cansados, porque el cuerpo, estamos en un contexto de mucha sobreexigencia, pero qué bonito es el apasionamiento, ¿no? Es el motor de todo, Valentín, y la colaboración y el buen rollo y el ayudarse y el sí, señor. Las cosas que desestimamos en el siglo pasado porque nos parecieron que no iban a generar riqueza y nos olvidamos de lo básico, de lo que ha permitido la evolución humana. Entonces, sí, porque eso es una conquista humana a nivel global. O sea, esto no viene de casualidad. No. La tecnología no viene de casualidad, viene de grupúsculos y luego grupos de inteligencias colectivas que van logrando cosas para el común, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Valentín. Bueno, un placer como siempre, tío. Placer, de verdad. Es que ricasco, sí.